todas maneras te está bien. Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa de Conciencia Educativa. Es para mí un verdadero privilegio el día de hoy estar aquí en esta transmisión en vivo, en esta conversación. Y bueno, recuerden que intentamos realizar una conversación de temas relacionados a la educación y también por ahí relacionados a la psicología cada semana. En esta ocasión, como lo comentaba, pues tenemos el gran privilegio, comentábamos que es una conversación pues sin precedentes, ¿no? Y muy interesante, muy importante el tema. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Magalis Ruiz Iglesias, directamente desde Cuba. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo Buenas, está? buenas tardes, muy bien, amigo. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Eh, el tema que nos compete el día de hoy revisar, pues es una reflexión crítica sobre el modelo educativo que ha venido a romper paradigmas en nuestro país, en México. Este modelo que ha sido tan criticado por unos, podríamos decir, amado por unos, odiado por otros, ¿verdad? De la nueva escuela mexicana. Y qué mejor que tener una perspectiva, ¿no? De alguien tan profesional y con una amplia trayectoria académica como lo es la doctora Magalis. Les compartí a la comunidad una breve presentación de usted, doctora, pues catedrática, investigadora, ¿no? Me gustaría que nos contara brevemente en este momento qué es lo que está realizando, doctora, por allá En me Colombia. parece que está coordinando algún posgrado por ahí. Sí, sí, Platíquenos un poquito. sí. Muy brevemente. Ahora nos metimos de lleno a defender el problema de los cuidados. La protección social tiene hasta ahora trabajando tres pilares. Un pilar es la educación, otro pilar es la salud, otro pilar es la seguridad, que es la que hemos trabajado hasta ahora, la seguridad humana, más allá de la seguridad público-ciudadana. Pero hay un cuarto pilar, que es los cuidados. Los cuidados que se ha quedado en manos de la mujer, que hay resistencia a no quererlo ver como una profesión, y sin embargo puede llegar a ser una profesión, y es lo que puede verdaderamente lograr la perspectiva de género, que no se vea como un problema de servidumbre de la casa, solamente de la mujer, porque eso la está desgastando mucho, y más si es cuidados largos, de enfermedad, más todo lo que tiene que hacer de la casa, hace falta que se vea como una profesión, pero para que se vea como una profesión no es de sábado para domingo, requiere una serie de condicionantes y de acciones, que no me extiendo más, es ahí en donde estamos metidos. ¿Cuáles son las acciones de profesionalización, certificación y formación que nos van a permitir tener la primera licenciatura en cuidados, la primera maestría en cuidados, el primer doctorado en cuidados, después que podamos trabajar la nivelación de muchas madres y mujeres cuidadoras que no tienen incluso terminado la secundaria? Ahora van a hacer con nosotros la secundaria técnica en servicios de cuidado, por ahí seguimos en la escala gradual, por ahí estamos metidos. Una Excelente, profesionalización, una carrera muy excelente. humana que hace falta. Excelente, doctora. Pues toda una pionera, ¿no? En estos temas. Y le agradezco mucho, de verdad, que nos haya aceptado esta invitación. Realmente sabemos sus múltiples ocupaciones y qué gusto que se dé el tiempo también de colaborar, ¿no? Con los docentes mexicanos que pues seguimos en este camino de aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues vamos a empezar con esta presentación. La doctora nos va a compartir información referente a la nueva escuela mexicana y posteriormente realizaremos unas preguntas que la comunidad educativa pues ha manifestado, ¿no? Entonces, adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. En este espacio de cooperación reflexiva, que espero que sea breve pero intenso, vamos a tocar 5 aspectos fundamentales. Me toca tocar 5 puntos porque son las 5 puntas de una estrella que ilumina. Y eso nos puede ayudar mucho en el problema de esta incomprensión que hay en torno a los ejes articuladores. Y cuando pienso en ejes, para no detenerme mucho, no sé la edad que tendrán todos los receptores que me están oyendo, me están viendo, pero yo primero me vino a la mente cuando hablo en ejes Atahualpa Yupanqui, con los ejes de mi carreta, una milonga
de ese sentido nostálgico, muy parecido a la huasteca, al son huasteco de un inicio en México, las rancheras iniciales, cuando no son de amor y desamor, sino que son de los problemas que se sienten en donde vivimos, en el campo, lo que hacemos, a la guajira cubana. O sea, tenemos una serie de similitudes. Y a mí me llamó mucho la atención cuando los ejes articuladores, los ejes no funcionan, los ejes no van adelante. Me acordé de los ejes de mi carreta, que tenemos que engrasar, ¿no? Y que nos remite a pensar en la canción. Los que tienen mucho más tiempo, ¿verdad? Podrán estar conmigo. Y yo quisiera de esa misma canción, por eso se la presento nada más, vamos a sacar los 5 puntos fundamentales. Cuando Atahualpa dice, porque no engraso los ejes me llaman abandonado, los maestros muchos le llaman abandonado, descuidado, desmotivado, que no quieren porque no le entran a los ejes, y esto tiene otro problema de percepción. Si a mí me gusta que suenen para qué los quiero engrasar, para qué los quiero, primero que tenemos que saber para qué, y eso me lleva a los fundamentos. Por eso no hemos estado, sino viene la cuestión simple de la vida, ¿no? Porque recuerden que la milonga pues ya se habla de cosas simples de la vida, y la simplificación no hay que olvidarla, pero estamos en un momento complejo. Complejo no quiere decir que difícil, sino múltiples variables que se atraviesan y que hay que entrarle, y nos vamos quedando atrás, ¿no? ¿Para qué los quiero engrasar? Ahí tenemos que meternos de lleno en los propósitos de los ejes articuladores. Dice, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar el camino sin nada que lo entretenga, se nos pasa a los maestros. Tienes que poner la A, la Z, cese el ajo, cese la cebolla. Llega un momento, entras en una rutina que nada te motiva, y por eso se habla mucho de revalorizar al maestro. Ahora la NEM habla mucho de la autonomía profesional, pero vamos a ver cómo se hace eso. Lo decía Atahualpa, no necesito silencio, yo no tengo que pensar, claro. Cuando el mundo es muy simple, no tienen que pensar. Cuando es tan complejo, ahí viene el pensamiento crítico que nos piden los articuladores, ahí viene el pensamiento creativo, ahí viene el pensamiento integrador, ahí viene el pensamiento complejo, pero no hablar de eso, cómo se trabaja eso para que deje de ser pura parola, ¿no? ¿Sí? Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Ese tiempo, tenía, pero hace tiempo, está en los saberes populares que tenemos que reconquistar, la comunidad, el territorio. ¿Mm? Cuando termino diciendo los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, claro, necesito ver cómo se evalúa un reto y cómo contrarrestamos la resistencia al cambio. Los invito a pasar junto con Atahualpa Yupanqui por los ejes de su carreta que no funcionaban, pero porque estaba en un mundo tan simple y decepcionado que ya no quería, la simplicidad sin complicarse, para meternos en los ejes, ya no de la carreta, articuladores que pueden salvar a muchos jóvenes y que hay un momento que lo necesitan para que pueda avanzar la educación y que los rescatemos a los niños y a los jóvenes de una educación que no se vaya anquilosando, sino que los ponga a tono con los nuevos tiempos. Yo les propongo primero, que me inspiraba en por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado, le pongo cero, todavía no hemos empezado con las 5 puntas, pero ahí cuando me llaman abandonado, me llaman es un problema de percepción. Percepción, las percepciones son muy importantes. Incluso Coahuila tiene todo un trabajo de posgrado en torno a la neuroeducación, donde están trabajando muy profundamente las percepciones, porque nadie se da cuenta que de como yo perciba, así viene todo lo demás. Si digo, estos son los 7 ejes y los vamos a trabajar, y aquí ahora viene esto y ahora viene esto otro, tal vez no esté gravitando en que la percepción que tiene la gente la tiene según su experiencia, según su visión del mundo, según lo que cree que puede hacer. Y entonces, todas estas experiencias vitales que condicionan la percepción, los que van a dar un nuevo modelo, pues vamos a hablar, tenemos que tener muy claro, no llegar de golpe y porrazo, aquí estoy porque he venido, sino trabajando bien primero en la esfera de la percepción, porque una buena percepción, los psicólogos presentes me podrán dar la razón, es lo que ayuda a que la gente pueda actuar. O sea, la percepción es la que determina, según lo que yo perciba, lo que comprendo del mundo y cómo tomo decisiones basadas en esa comprensión. Y todo el mundo habla de repetir, comprensión, comprensión, que los alumnos comprendan, estoy dando clase, comprendan, pero ¿qué es comprender? Hay muchas formas de comprender y muchas dimensiones, pero hay una gran relación entre procesos cognitivos y comprender. Comprender, tengo que ir transitando de un aprendizaje fugaz y sencillo que se me olvida y débil a un aprendizaje más profundo. Por tanto, yo decía en una oportunidad que en un auditorio lleno de miles de gente en Colombia, yo le preguntaba a los maestros, vamos a ver el color literal, el naranja y el verdecito. Cuando hablo del literal, estamos hablando de la reproducción, que hace falta, cómo memorizo, cómo recuerdo, cómo entiendo, aplico, pero de ahí hay que pasar
Porque me quede ahí, no, eso se me olvida. Empiezo tema 1, tema 2, tema 3, se me olvida, es muy fugaz. Tengo que pasar al colorcito naranja. ¿Cuál es ese? Es el que me permite analizar, sintetizar y empezar a evaluar. Para poder llegar al verde, voy a crear, voy a evaluar, voy a proponer, que es cuando te desempeñas, que es lo que es un desempeño integrador, ¿no? Cuando yo hago esto es que digo que estoy comprendiendo. Pero si nosotros tenemos tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y de ahí que los ejes articuladores claman porque integremos, porque con esa longaniza de temas, lógicamente, no podríamos, tenemos que quedarnos en el rosita, como me decían ellos. Yo decía, ¿en qué color ustedes se quedan? Me decían, en el rosita. Memoriza, ¿qué dije? Entiende, toma nota, aplica un pequeño ejercicio. Vámonos, que viene la unidad 2. Y lo mismo, y dale, que viene la 3. Al final, estamos indigestados de información, tenemos datos, información, llegamos a algún saber, pero nunca llegamos a sabiduría. Es ya el último nivel de ese escalón, que es qué hago con todo eso después, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos que si no hay una buena percepción, no hay comprensión. Y si no hay comprensión, tú me dices que lo hagas, yo digo que lo hago, pero no pasa nada del siglo XIX de esta parte. ¿Sí? Entonces tenemos que... Doctora, hay un comentario, perdón que la interrumpa. ¿Sí? Bueno, en cuanto a esto que menciona de la percepción, entiendo que también el docente es el primero que debería comprender el modelo, Para eso, ¿no? para ellos. Esto es para ellos, claro, así es. Lo que sucede, lo que yo veo desde mi experiencia es que quizá algunos docentes tienen una mala percepción del modelo y por tanto no llegan a la comprensión, ¿sí? Claro, claro. Quizá un problema que hay y que puedo decir es que el modelo se ha ido o fue implementado con mucha rapidez, La quizá y con rapidez no poca permite perseguir. organización. Así es, así es. Eso que decías, Hebrea, eso mismo es la idea. Si no tienes una buena percepción y no trabajas la parte de la percepción, la gente no lo comprende bien. ¿Y por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Y no es que sea abandonado, es que no me interese. Es precisamente que hay un proceso cerebral que se ha saltado y al saltarse, la gente no tiene una buena percepción del fenómeno o la tiene negativa. Yo decía en la percepción que comprendas desde el punto de vista desde el punto de vista de la capacidad intelectual, es una forma de comprender. Para comprender las cosas hay que memorizarlas, entenderlas, aplicarlas, pero también tengo que complicarlas como es argumentar, pensar críticamente, profundizar, para después llegar a crear, ¿no? Es como todo, algo entra, te lo complico y sale. En otros lugares le llamamos niveles de trabajar la competencia, un nivel de identificación, ¿sí? Un nivel interpretativo y un nivel propositivo. Lo cierto es que si no voy transitando por esto, me puedes soltar toda la información que quieras, pero no tengo una percepción adecuada y después me llaman abandonado, como decía Atahualpa, ¿no? ¿Estamos? Y no quiere decir Sí, eso, que ese proceso hay que trabajarlo más despacio, ¿sí? muy bien. Muchas gracias Sí, por tu intervención. Si cada vez que hay algo de esto me vas diciendo, porque eso nos va a ayudar mucho. La comprensión es esta, desde el punto de vista de la capacidad intelectual, pero también está el otro tipo de comprensión, que es cuando dices, ay, tú no me comprendes, tú no te pones en mi lugar, ¿sí? Y ahí viene mi ad hoc, la imagen esta de cuando no es lo mismo cuando te toca hacer el ratón que cuando te toca ser el que lo maneja, ¿no? Entonces, esto también es comprensión, ponerte en el lugar del otro. Empiezas con los alumnos y con el docente cuando estás capacitándolo para los ejes articuladores. Y tenemos que son 7 ejes, y el 1 que es inclusivo, y el 2 que es crítico, este que es interculturalidad. Y ahora vamos nosotros entonces a ver también cuáles son los elementos que coadyuvan, porque la mayéutica que reditúa, y que si te pusieras en el lugar del otro, verías que todo eso que estás diciendo no lo entenderías. ¿Está? Entonces también la comprensión está que te pongas en el lugar del otro para saber cómo avanzamos. La percepción que a veces se pasa por alto pensando que porque me oíste ya sabes, es importante. Miren, a veces decimos, estamos a un paso de garantizar seguridad y no es que sea mentira, se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que la percepción de la gente puede que sea la diferente porque depende de lo que me está pasando, depende de mis vivencias, depende de dónde vengo, depende de mi yo. Mira, la mirada del moreno te está diciendo, ¿qué cree él de eso? En torno a que ya estamos casi acabando con la inseguridad. Porque depende de muchas cosas. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Antes de empezar, por eso le puse 0. Que todo cambio que yo quiera, y más en este sentido para trabajar con los docentes, la percepción no es una cosa de golpe y porrazo ni de pasar a vuelo de pájaro. Hay que dedicarle a diseñar el espacio en cómo va a garantizar la forma en que la gente va a percibir lo que queremos que perciba. ¿Sí?
para que independientemente que siempre van a ser individuales las percepciones, no se alejen de la que nosotros queremos que tenga en torno al trabajo que le espera. ¿Sí? Esto nos falta muchas veces a la hora de formar formadores para que formen y capaciten a su vez a la gente, ¿verdad? Y ya entrando entonces en cómo vamos a trabajar, nosotros brevemente les vamos a exponer los 5 aspectos que queremos que veamos, guiándonos por 5 pasos de la canción de Atahualpa también, que veamos en relación a cómo podemos comprender y actuar en torno a los ejes articuladores que ha propuesto la nueva educación mexicana. Vamos a hablar ahí entonces de por qué, ¿para qué los quiero engrasados? ¿Para qué siempre es propósito? ¿Sí? ¿Cuál es demasiado aburrido para mí? ¿Cuál es el rol entonces del docente cuando él canta? Segundo, tercero, ¿cuáles son esos ejes articuladores? ¿Qué tipo de pensamiento? No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Sí, aquí tengo mucho en qué pensar. ¿Sí? Tenía, pero hace tiempo, ¿cómo recupero hace tiempo esos saberes populares? Y los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, sí los voy a engrasar. Si asumo los retos de la evaluación formativa y asumo los retos de la resistencia al cambio. Comenzamos entonces con el primero de esa estrella, que está ahí, y ustedes dirán al final si estamos frente a una constelación de múltiples estrellas o simplemente engrasando los ejes. Primero, cuando él dice, si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Y el para qué me lleva a los propósitos. Se puede hablar mucho de propósitos desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista pedagógico, pero si el docente no tiene muy localizado desde el punto de vista filosófico qué se quiere, dónde está ese cambio, qué se quiere puntualizar, también se pierde. Y fíjense cómo nos propone otra estrellita. ¿Cuál es el enfoque humanista? Yo tengo enfoque humanista cuando busco el desarrollo integral de la gente. O sea, no es solo cognitivo, tema 1, tema 2, tema 3, sino lo emocional, lo social, lo físico. Esto que se integra es lo que es estar centrado en la persona. Cuando se está centrado en la persona, que es un enfoque humanista desde el punto de vista filosófico, ¿cómo se trabaja para que la gente sea autónomo y creativo? Si durante siglos hemos sido heterónomos, quiere decir, haciendo lo que nos mandan de arriba, y me dices que ahora que seamos autónomos, también la autonomía se va preparando, porque eso no es de sábado para domingo. Y aquí vamos a ver cuáles son los elementos que permiten ir arribando esa autonomía que se necesita para que esto funcione. Pensamiento crítico, es mi fascinación. Vamos a hablar qué cosa es pensar críticamente y por qué estamos agrediendo ese punto con la forma que estamos trabajando. Que estamos trivializando el pensamiento crítico. Y en toda América Latina nos pasa. Y aprendizaje significativo, qué cosa es que lo repetimos mucho, 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 pero qué tiene que ver esto con la transformación social y lo que sea relevante para el alumno. Ahí está el enfoque filosófico, con 5 puntos. Si leen las hojas en el documento, son como 6 hojas. Esos 5 puntos engloban lo que es el enfoque humanista, el para qué lo quiero engrasado, para qué, los propósitos. Y los fundamentos pedagógicos. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos? Que esto se hace para garantizar el derecho a la educación, es lo primero. Todo el mundo habla de derecho a la educación, pero después que estás dentro, confundimos derecho con que ya te di acceso, te hice escuelas y más cobertura. Pero después que estás dentro, como si no estuviera. No permanezco al poco tiempo porque ni entiendo y me gritan o pelean o se burlan o no apruebo o no le doy a una sandía, con una sandía a una tabla. Entonces, no, simplemente me voy y empieza también el problema que se empieza, tu dignidad, o sea, tu forma de vida con tus derechos se empieza a perder. La integración curricular, que vamos a ver aquí qué es y cómo se hace. Porque si no tenemos una integración curricular, no se trata de que aprendas todo lo que sería deseable que aprendieras, sino lo que no me puedo permitir que ignores, porque te quedaría fuera de concurso en la vida. ¿Sí? Es diferente. El aprendizaje integral, ¿qué cosa es formación ciudadana que tanto la repetimos? ¿Qué compromiso tiene con la comunidad y la identidad mexicana? Y qué cosa es la comunidad como núcleo integrador, ya no solo para trabajar la paz, la interculturalidad crítica, porque hay una interculturalidad folclórica, así comemos los negros, así bailamos, así los indígenas, esa es la interculturalidad folclórica funcional, no la crítica, que es la que determina que respetemos nuestras culturas mutuas tal como somos y que nos aceptemos. No quiere decir que tú cambies para la mía ni yo la tuya, nos aceptemos, nos toleremos para convivir, ¿sí? Para una transformación de la sociedad. Esos 5 puntos también es el enfoque de los fundamentos pedagógicos. Pues, pero si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué quiero engrasar los ejes? Porque hay unos fundamentos humanistas, es una mano de 5 puntos, y uno pedagógico,
otra mano de 5 puntos que se dan la mano para solidarizarse en función del tipo de estudiante que queremos, ¿sí? Sin que me pierda en tanto mundo. Bien, eso es importante que lo tengamos presente a la hora de responder al para qué lo quiero, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta, como decía, ese principio que dice de que hay que integrar curricularmente. Yo le pongo el ejemplo siempre a la gente de que no es todo lo que tienes que aprender. Sería muy bueno que lo aprendieras, pero que sí no puedes olvidar. Y le pongo el caso del Politécnico hace mucho, me decían, ay doctora, el proceso de ingeniería civil, tenemos 17 unidades de aprendizaje. Y digo, si son 17 no son unidades, ahí no hay nada de unidades, ahí está todo desunido. Ah, pero así tienen el libro de texto, son 17 capítulos. Ah, queremos que enseñar es pasar capítulo 1, 2, 3, 4, no, eso no es. ¿Cómo se llama su materia? Dice, se llama Vías de Comunicación en Ingeniería Civil. Y yo decía, y son 17 vías de comunicación. Dice, no, doctora, no exagere. Las vías de comunicación son aérea, marítima y terrestre. Hermano, entonces tú no tienes 17 unidades, tienes 3. La vía terrestre, la vía marítima y la vía aérea. No digo yo, si en 6 meses no sale bien teso el alumno. Entonces lo que quieres es que comprenda y resuelva problemas en la vía terrestre, que comprenda y resuelva problemas en la vía aérea y que comprenda y resuelva problemas en la vía marítima. Eso sí, pero si tienes que aprender 17 unidades, que no son unidades, 17 temas, lógicamente sale informado, pero no con saber, porque el saber es un conocimiento que ya está en el disco duro y como quiera que me lo pongan, yo puedo hacer algo con él. ¿Estamos? Entonces tenemos que tener ese punto número 1, el para qué, buscando esos fundamentos tanto humanistas como pedagógicos. El segundo elemento, que en la canción que dice Atahualpa continúa diciendo, sí, a mí me gusta que suenen para qué los quiero engrasados y precisamos para qué los quiero engrasados. ¿Para qué quiero engrasar los ejes? Para que esos fundamentos pedagógicos y humanistas funcionen. Y ahora después decía, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar los caminos sin nada que te entretenga. Eso no pasa a los maestros. Se le echa hoy cebolla, una hojita de laurel, se le saca de la cazuela cuando se vaya a comer. Órale, se hace el caldo. ¿Qué se le echa? Ajo y cebolla. ¿Qué más? Una hojita de laurel. ¿Qué se hace? Se saca de la cazuela. ¿Cuándo? Cuando se vaya a comer. Muy bien. Pero después, como yo siempre digo, llegas a Cuba, por ejemplo, no hay cebolla, no hay laurel. No tienes que ver, haberme preparado para ser competente creando según las condiciones que tenga, no simplemente para no inhibir el automatismo y no hacer otra cosa que aprobar con eso, ¿no? Entonces, se está diciendo que se necesita para esto autonomía profesional del docente y revalorizar el magisterio. Ah, pero se repite, pero la autonomía no se llega besado para domingo, les decía. Por eso es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar el camino sin nada que me entretenga. Hacer lo mismo todos los años del siglo XIX, del siglo XVI y tal. Ah, quiero que seas autónomo. Maestro, quiero que seas autónomo para que me apliques los ejes articulatorios de la niña. Pero recuerda que toda autonomía de mi hijo, de mi esposo, de mi compañero, de quien yo quiero que sea autónomo, hay una etapa inherente, hay etapas inherentes a eso. A veces están llamando a preguntarme algo. Inherente. Dependencia, primero, práctica guiada. No te puedo soltar de pronto, después de, te digo, de tantos siglos heterónomos, para que seas autónomo, primero dependencia, ¿hasta qué punto? Después independencia, órale, dale, así hacemos cuando enseñamos a montar bicicleta, a caminar. Pero después interdependencia, necesitamos mucho trabajo colaborativo, necesitamos ver si voy bien, necesitamos ver si lo que estaba haciendo me da resultado, y después entonces ya necesito autonomía. Y esto es muy importante para los directivos, los coordinadores académicos, todos los que dirigimos esta etapa para llevar a los maestros a trabajar de manera autónoma para que se sientan bien y no fiscalizados con que ahora me toca esto, y si te mueves de ahí, ya sabes, no sales en la foto. No, no, no. Vamos a ir llevando poco a poco para que tengas la libertad de hacer, de crear, tú que conoces los alumnos y que están, con toda la confianza que lleva eso, pero también recordar que eso va de manera básica, ¿sí? Porque de lo contrario, y esto de dependencia, independencia, interdependencia, autonomía, son fases que incluso desde la gestión administrativa debemos tener en cuenta, no para ir corriendo, sino para saber en qué fase estamos llevando a lo que queremos que llegue a recuperar lo que antes era, la independencia total de todo esto. Por eso la autonomía es progresiva, esto tiene que ser que son autónomos. Y para eso hay que proporcionarle actividades y oportunidades, no se lo voy a leer porque no es karaoke, pero también hay que darle tiempo, confianza. Porque imagínate tú cada vez que tú estés, no, es que no se puede dejar solo. No, muchachos, me embarcan los muchachos. Entonces llega el momento que la gente que sabe que hay confianza en ti de padres, de directivos, de alumnos, una orientación, no es lo mismo que una fiscalización. Ejemplo, porque si yo soy coordinadora académica y estoy guiando en una escuela este cambio, se supone que yo soy ejemplo de hacer eso. Aunque la gente siente que me dice, pero no sabrías. Acompañamiento y por sobre todo, celebrar los logros.
Uno a veces logra muchas cosas, se maravilla, y no hay concurso, no hay selección de mejores trabajos, no hay exposición de logros, no hay una actividad para reconocer fulano y mengano. Esa celebración de logros hace que se empiece a revalorizar un poco lo que hacen los maestros y no tengan este agotamiento y cansancio a veces de total si esto no pasa nada, ¿no? Por eso es que la autonomía también, cuando la vaya a evaluar, qué conocimiento y desarrollo de habilidades va alcanzando el maestro en relación a su evolución, cómo toma decisiones con responsabilidad, cómo reflexiona para la mejora continua y dentro de las etapas, en qué nivel ha adquirido determinadas competencias. Y recuerden que competencia es qué recursos tiene, o sea, qué conocimiento, habilidad que tiene, cómo los ejecuta por ruta alternativa y cómo se desempeña. Eso es ser competente, ¿no? ¿Cómo adquiero recursos? O sea, qué conocimientos, habilidades y actitudes tengo, ¿verdad? ¿Qué recursos de Internet? Ahora, con todo eso puede ser que me dijiste, necesito ahora cómo lo puedo ejecutar por rutas alternativas y no simplemente por una sola ruta. Y después que venga la fiera, que la estoy esperando, cómo me desempeño integradoramente ante cualquier situación. ¿Está? Porque ya ese conocimiento es mío, y ese modo de actuación también. ¿Está? Cómo ejerce la independencia tomando decisiones profesionales y cómo está evaluando constantemente su desempeño él mismo para ver cómo está creciendo y en qué sentido debe irse ajustando. Esto es importantísimo y forma parte de los encuentros, de las reuniones, de los logros, de los aplausos, de los reconocimientos, de una breve mural con mi nombre, todas esas cosas que ayudan a que la gente vaya logrando más autonomía. Se logra más autonomía también de un maestro facilitador, que todo el mundo repite. Facilitador, 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 y facilitador no es leerte de la página 1 a la 1871 y tráeme un resumen porque eres tú solo, no. El facilitador implica pasar por determinados objetivos, donde una vez el más lo tiene el maestro y el menos el alumno, después el menos lo tiene el alumno, el más el maestro, y así, pero hasta que llegue a la independencia total. Por ejemplo, favorecer el acceso y comprensión de la información, ahí el más lo tiene el maestro, el menos el alumno. Pero siempre estamos juntos, siempre estamos ahí. Pero después que yo favorezco el acceso y comprensión de información, porque te oriento donde estaba, te mando a leer o te busqué o te expliqué, ahora viene el enriquecimiento asociativo de esa información. Ustedes se reúnen por equipo, buscan, discuten, visitan, debatan, contrastan, pensamiento crítico, refutan, no están de acuerdo, los equipos vienen. Ahora, cuando venga la discusión grande, a veces nos pasa en posgrado, que sí, que no era así, que yo lo vi, y a veces vemos que le dice, maestro, por fin, ¿cómo era? El maestro dice, es potestativo, error. No has puesto a pelearnos tanto para después decir que como quiera que se está bien. No se supone que a eso le pongas, ¿sí? Es donde nos toca a nosotros las generalizaciones que nos van a ayudar, pero que vienen enriquecidas a partir de todo lo que los alumnos buscaron y aportaron. Ah, pero después puede ser que mirando el bosque se me vean los pinos, espérense, no se vean tan lejos. Ahora viene el otro objetivo, donde acá el menos tenía el alumno y el menos maestro. Pero ahora aquí el más lo tiene el maestro, lo vamos a globalizar, lo que sí nos tiene que quedar en todo lo que hemos buscado para que no se pierdan. ¿Sí? Y después ahora viene uno donde estamos los dos iguales. Tú aplicas, ejecutas, elaboras transformativamente porque los ejercicios los puse yo. Y empecé las cosas y vamos viendo ya con más libertad, hasta que llegue el último objetivo. Favorece la aplicación constructiva ahora de manera autónoma. Ahora ya te suelto. Entonces, ¿qué quiere decir? En otros países dice, primero hay una fase práctica guiada, hay en el medio semi-guiada y después una libre. Pero todas estas cuestiones me van llevando a la autonomía de la cual habla la niña. Pero que no es que te suelto y después te voy sancionando porque no vas haciendo lo que te salía bien, lo que debía salirte, ¿no? ¿Sí? Y así mismo con los alumnos, que es progresión. Nadie está al final ahí arriba en todo, ni abajo, va avanzando. Esos avances es lo que se llama evaluación progresiva. ¿Sí? Y por último, dentro de esta autonomía del maestro, el maestro tiene que ser un docente diseñador de ambientes de aprendizaje, porque no es solo transmisor, de ambientes de aprendizaje, cómo se crean espacios que fomentan la interacción en ambientes positivos, uno frente a otro, que vamos cambiando, nos vamos reuniendo. A veces tiene uno frente a otro en fila y después el maestro lo pone, piensen, diseñen, y después dice, ¿qué vieron? Los alumnos que siempre los hay, la cabeza del que tengo delante de mí, el cogote grandísimo fue lo único que vino. Entonces, el problema está en que tienen que saber crear espacios y no simplemente poner redondo porque quiero poner, sino los espacios que provoquen interacción, donde estén los que no se llevan con los que sí se llevan, donde está buscando de la forma que haya bienestar, ¿sí? Debe fomentar la exploración, un diseño de aprendizaje, además de la interacción, tiene también posibilidad de exploración, y para eso la tecnología tienen que usarla, ¿no? Competencias digitales hay que fomentarla porque forma parte de ese proceso exploratorio.
Y también fomentar un aprendizaje significativo, que todo el mundo repite la palabra como loro, pero fomentar aprendizaje significativo requiere, por sobre todo, que sean contenidos relevantes al alumno, que hayas preparado teniendo en cuenta estilos de aprendizaje. Hay quien dice, yo aprendo más cuando lo leo, es estilo aparentemente visual. El otro dice, yo aprendo más cuando lo oigo. Y hay quien dice, no, yo aprendo más si voy haciendo marquitas, kinestésico. Hay quien dice, ay, pues a mí se me queda cuando la gente está discutiendo en los grupos y me pego. Tiene un estilo dependiente. Hay quien te dice, no, no, compadre, no me voy y nos vemos después porque si me quedo con ustedes me enredo, ¿no? Ese tiene un estilo independiente, ¿sí? Hay quien aprende agarrando el y explicándole al otro, tiene interdependiente. Hay quien tiene un estilo, fíjense que es importante, pero depende del ambiente, si no hay musiquita, si no hay que si yo no oye. Hay pues quien tiene un escándalo tremendo, hay quien necesita silencio, o sea, es dependiente del medio, independiente del medio, o sea, todos los alumnos puede ser que la gente aprenda de manera diferente, pero no se trata de que yo voy a poner todos los estilos y ahora a fulanito le doy estilo tal, le doy tal, no. Se trata de que varíe mis actividades para que tengan posibilidad todo el mundo, porque si siempre yo explico, toma nota y mando a leer, se salvan los auditivos, los visuales, ya. Si todo lo mando en equipo, los dependientes se salvan, nosotros no. Se trata de variar las actividades para que en realidad le podamos sacar producto todos los alumnos según las potencialidades que tengan. Esto es importante y son los elementos que hay que tener en cuenta cuando le dices al profesor que ahora hace falta que sea autónomo para poder trabajar con los ejes articuladores. Y en este sentido, saber que esa tal autonomía va a tener que ver mucho, mucho, mucho con lo como él cambia la evaluación, que se vamos a dejar después para el final, y con que también ya sepa que hay un cambio de paradigma. Antes era que tuvieras muchos contenidos y los medios era análisis, síntesis, inducción, deducción, que eran las capacidades. Ahora estamos en otro proceso. El fin es que desarrolles tus capacidades, tus destrezas, tus actitudes. Y el medio son los contenidos de los campos formativos y las asignaturas. Ese cambio de qué es el fin y qué es el medio es importante para poder entender esto. ¿Bien? Ese es el segundo elemento donde se habla de autonomía. Cuando se dice, entonces, y ahí vamos a Atahualpa otra vez, Atahualpa dice, no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Cuando el mundo es simple, atravesado por una sola variable, tal vez no, pero estamos en un mundo complejo, quiere decir que hay múltiples variables, por tanto hay mucho en qué pensar, y ahí vienen los ejes articuladores, que qué son y qué están buscando para que no pensemos de todo. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejes articuladores? Ahí están. No se lo leo, para la educación básica, son diferentes en la media, muy parecido, pero tiene su matiz diferente. Ahí lo tiene. Pero me interesa mucho. Me interesa algo que es importantísimo. Vamos a ver qué cosa, qué el orden, qué cosa es inclusión, para no empezar como loco a hacer de todo. Es decir, ahí son 7 cosas, deja ver dónde las meto. No, 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 no. Vamos a pensar un poquito por qué se habla de inclusión, de pensamiento crítico, por qué interculturalidad crítica e igualdad están muy ligados a la inclusión, ¿no? Porque vida saludable es un tipo de, vida saludable es un tipo de pensamiento. ¿Por qué lectura y escritura? No es que leas y escribes, puedes leer mucho y no captar nada, sino en función de apropiarte de tu entorno. ¿Qué importancia tienen esto las artes? Yo le pongo siempre lea, que es leer, escribir y arte, ¿no? Para no perderme. ¿Mm? ¿Y qué cuestión de base tiene la vida saludable? Vamos a ver cómo se integra esto después para no estar suma que suma, ¿no? Es una de las cuestiones importantes que tenemos que ver. Ahora tenemos mucho en qué pensar. Ahí le pongo por qué tenemos mucho en qué pensar, porque el pensamiento son procesos mentales que siempre van unidos a cerebro y corazón. No es que esté separado, que sea solo capacidad cognitiva. Cuando hablamos de pensamiento para trabajar los ejes articuladores, que estamos a meternos de lleno en ejes articuladores, tenemos que unir cerebro y corazón, y no siempre como era antes, tema 1, tema 2, tema 3, título de oro, porque se recuerda todos los temas, todos los contenidos, pero si le das una patadita a esa escalera, ya no has hecho nada durante 3 años, ¿no? También cómo evaluamos, además de lo cognitivo, cómo tenemos en cuenta lo emocional, lo afectivo. Lo emocional, lo afectivo no solo es emocional, también tiene que ver con lo valórico, etcétera, ¿no? Pero en materia de lo emocional, tenemos que lograr que los alumnos se sientan, mira, ese está raquítico, pero ese se siente como Superman. Competencia de autoconocimiento, como hoy, de gestión emocional, para que no estés queriendo matar a uno porque te rayó el coche en un país lleno de coches. La autonomía emocional, no le sigas echando la culpa a los demás de todo lo que tú haces, tienes que tomar decisiones. Las competencias sociales, que tienen que ver mucho con todo lo que es el saber estar, el saber convivir, las competencias para la vida y bienestar. Cómo estas 5 competencias fundamentales pueden ser bases junto a lo cognitivo.
teniendo en cuenta que los ejes articuladores no son para cualquier cosa, son para vincular los contenidos curriculares con la realidad. Para eso son. Porque la gente también quiere, son para eso, para que la escuela salga simplemente del marco estrecho del tema 1, tema 2 y tema 3 en contenidos disciplinares y que te sirva para algo con la vida, contextualizado. Para eso son. Pero fíjense que es importante, dice, funcionan como puentes. Y a veces no ponemos puentes, sino ponemos a los muchachos a dar este salto que ves ahí. Por eso ni les interesa, o a los maestros también. Hay que enseñarlo a construir ese puente, porque si no es dar un salto y quien cayó en el medio ya se acabó. O pierde la plaza si no es fija o no tendrá más trabajo. Los ejes articuladores son para crear puentes, y ese diseño de puentes es todo un trabajo del docente, ¿verdad? Y puentes que también permitan cerrar brechas. Todo el mundo habla de brechas, hablan de brechas educativas, hablan de brechas sociales, y tenemos que hablar con los ejes articuladores de brechas de aprendizaje. ¿Cuáles son las brechas de aprendizaje? La brecha de conocimiento, la brecha de ambiente, donde tú vienes, donde soy, la brecha de motivación, la brecha de hábitos y la brecha de habilidades. Esas son 5 brechas de aprendizaje que nadie toca y nos pasamos hablando de todos los tipos de brechas y los ejes articuladores para cómo ese aprendizaje escolar me sirve para la vida. Por eso no se empieza con cualquiera. La gente dice, ay, por cualquiera, si el orden de los factores no altera el producto. Esto siempre no es así. Miremos si el orden de los factores no siempre altera el producto. Aquí en pantalla les digo, ¿cuándo llegamos? ¿Bien? Por eso es que cuando Atahualpa decía, no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar, nosotros decimos, en un mundo simple sí, pero en un mundo complejo tengo mucho que pensar. Pero si no vamos a ir a los 14 tipos de pensamiento, no. Vamos a pensar qué cosa es un pensamiento inclusivo, entonces dice que uno de los articuladores de inclusión, qué cosa es un pensamiento crítico, qué es un pensamiento integrador, qué es un pensamiento creativo y qué es un pensamiento positivo saludable. Voy a tratar de saltar por algunos y después dejarlo a ustedes para hacer preguntas para no demorarme en todo esto, ¿no? Sino presentarles y después dialogar al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de inclusión hay que pensar que sentirse incluido es ser tratado equitativamente. En primer lugar, miren, ahí está todo el mundo incluido. Los 3 muchachos están incluidos en el estadio. Puede entrar todo el mundo, ¿sí? Puede entrar, ese camino la llevo siempre. Todos están dentro. No puede haber nadie fuera. Somos inclusivos. Igualdad para todos. Que entren. Pero aquí ese chiquitico ese como está dentro. Nada, es como si no estuviera. Él puede ver el juego. No lo puede ver. Ah, porque inclusión, como decía más arriba, implica también que atiendas a ser tratado equitativamente. Ponme los andamios que necesito para estar como los 3 al mismo nivel viendo aquello. Llevado a la escuela es qué andamios necesito para poder llegar a los mínimos de estándar que están aprendiendo los otros, yo también. ¿Estamos? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Todo el mundo habla de inclusión, de inclusión. Inclusión es sentirse parte de un todo. Yo llevo ahora esto. Atender a la diversidad forma parte de la inclusión. ¿Qué es esto? Miren el maestro. Para una evaluación justa, todo el mundo debe pasar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¡Ja! Se salvó el changuito, el mono. Se salvó el pajarito. ¿Pero qué hace el pobre pingüino? ¿Qué hace ese elefante? ¿Qué hace el pececito? ¿Qué hace la foca? Esa diversidad la tengo en el aula. Y yo digo que soy muy justo. Todo el mundo. Ah, y no es que a todo el mundo, el problema está que subir al árbol es un tema del hábitat, pero el hábitat de todo el mundo no es igual. Y yo en lugar de preguntar, para una evaluación justa, todo el mundo debe pasar el mismo examen. Por favor, fueron al árbol. Eso no es atender la diversidad. La diversidad sería cómo garantizas tu hábitat. Ah, y entonces a la foca diría yo abro el hueco en el hielo, el mono si yo me escondo en el árbol y me sirven también para hacer el amor, el pajarito dirá yo también, ¿sí? Es decir, de producción, a todo el mundo tiene posibilidad. Entonces, el problema de personalización no es que tengo una pregunta para el mono, una pregunta para la foca, una pregunta, sino una pregunta donde caben todos según su diversidad. ¿Mm? Y eso es lo cuando decimos que el eje articulador habla en primer lugar de inclusión. Aquel fulano mira el tamaño que tiene, mira este el tamaño que tiene, mira este para allá arriba. Ya yo logré que el estándar fuera el mismo. Quiere decir, todos van a leer hasta esa parte, todos van a calcular hasta esa parte, pero fíjate la variedad que tuve que ir teniendo en cuenta a la hora de preparar las actividades. Y no para uno para cada uno, sino todas las bolitas son los que tienen esa situación, todo lo otro para los que tienen esta otra situación, etc. ¿no?
Quiere decir que en lugar de una actividad homogénea para todo el mundo, preparé 3, una para los de alto nivel de desarrollo, otra los de medio y otra los de bajo. Y después se los voy subiendo, pero los dejo ahí, ¿no? Bien, y esa es la capacitación que necesita el maestro para que esto funcione. Entonces, el pensamiento inclusivo, veo ahí, permite que todos vayan entrando, pero que todos también sean atendidos desde el punto de vista de la interculturalidad también, crítica y la igualdad de género. Le puse crítica, estamos trabajando ahora con todas las universidades interculturales, todo esto quiere decir que es que me respetes mis hábitos, mi forma de ser, mientras no sean dañinos, pero sepas, me pasó, yo siempre hago la historia. Voy a decir el Estado, lo tengo que decir siempre, me lo cayó entre las caras. Recuerdo que una vez una persona dijo, una señora mayor dijo en un informe, ella sabe mucho de ella, pero a mí ya sé por qué ella da la conferencia y se mueve así en el escenario, me parece obsceno. Los movimientos que hace son obscenos. Mi esposo miró un poco asombrado así, imagínense. Los movimientos que hace parece obsceno. Como nos movemos los cubanos, que nos dividimos en cabeza, tronco, extremidades y pachanga. Entonces yo decía, cabeza, tronco, extremidades y pachanga. Yo decía, mi madre, ¿y cómo yo puedo dar una clase tiesa parada así? No podría. Que no considera a la gente que estoy agrediendo, ¿no? Entonces, la interculturalidad crítica tiene que ver, no que tú cambies ni yo cambie, sino que tú respetes mientras eso no sea dañino, tú respetes y yo respeto el tuyo y convivamos y seamos. Ya después más nunca quise ir a ese lugar, más nunca he ido, imagínense ustedes. Entonces, quiere decir que estas cuestiones tenemos que tenerlas muy en cuenta, pero que también se fomenta. Igual que la igualdad de género, estamos trabajando con la igualdad de género porque toda la carga, por ejemplo, del cuidado de la familia y de los enfermos es a la mujer. Como si hubieran nacido nada más para eso, además de todo lo otro, entonces se quedan sin poder ir a trabajar, se quedan dependiendo de lo que le den, ¿se dan cuenta? Y sin remuneración incluso, porque no están incluso en la seguridad social, ese tipo de trabajo. Hay que luchar por la igualdad. Eso forma parte de la inclusión. Pensamiento crítico, y hasta aquí voy a llegar a esta parte. Todo el mundo habla de pensamiento crítico y pensamiento crítico. Miren, el pensamiento crítico de entrada tiene una parte instrumental y una no instrumental. Le decimos a uno, traiga un ensayo argumentativo sobre tal cosa. El muchacho puso de internet, tomó una nota de algo de un lugar, vino y me lo trajo. Y yo le digo, está regular, está bien, está sabroso, como si fuera un menú. No, si era un ensayo argumentativo, la argumentación instrumentalmente tiene que tener una idea, describir qué pasa con esa idea, emitir argumentos propios o ajenos y concluir. Si no, no está argumentando. Para tener pensamiento crítico, lo primero que tengo es que desarrollar la habilidad argumentativa. Esa se enseña explícitamente, pero hay otras cosas que no se enseñan explícitamente, sino forman parte de los hábitos de trabajar. Es lo que viene después. Te enseño a tener pensamiento crítico, duda de lo que dice ahí, discute lo que dice ahí, ¿por qué lo ves con falencia? ¿Por qué esto sí lo acepto? ¿Por qué yo relaciono esto con esto y veo que sí? Te voy habituando de manera permanente a que cuestiones, profundices, busques relaciones, opiniones. Entonces, hay toda una serie de habilidades que no se enseñan de manera directa. Las 4 primeras sí, porque es la habilidad de argumentar, pero todo lo otro es desarrollar ese pensamiento crítico que hay que hacerlo a partir de no aceptar a todo, digo que sí, a nada digo que no, para poder concluir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. No, no se trata de eso. Se trata de por qué no y por qué sí, y este razonamiento que es lo que hace que la persona tenga conciencia. Y el pensamiento integrador está llamando los ejes articuladores. ¿Por qué? Porque no se trata, los campos formativos, sabes que va más allá de la asignatura, las tiene dentro, pero te permiten saber que el mundo no está enmarcado como un conocimiento disciplinar, sino que se relaciona. Tú hablas del agua y el agua lo da la química, el agua tenemos problemas que nos la cortaron hoy, el agua tiene problemas con la atmósfera, el agua tiene problemas con la necesidad, el agua tiene problemas con la cultura, las determinadas religiones. O sea, hay toda una serie de cosas que permiten en torno al agua, en torno a la pobreza, en torno al trabajo comunitario, entonces al marginalismo. Entonces necesitamos que esos campos formativos nos permitan problematizar, fíjense, cuando yo voy a trabajar con campos formativos en los ejes articuladores, no es simplemente, hay trabajo porque trabajo, voy a problematizar, los alumnos van a problematizar cosas, las van a analizar, las van a comprender y van a proponer transformar, porque es para que les sirva para algo, no simplemente porque lo tocaron. Está desarrollando 4 capacidades que para eso están trabajando campos formativos, no simplemente porque están allí. ¿Bien? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y el pensamiento creativo, el paso de largo, si me pregunten lo tendremos después, la transversalidad, la paso de largo, paso también
lectura, pero no lectura simplemente porque puedes leer y tener pobreza de aprendizaje. Tenemos que desarrollar habilidades comprensivas y habilidades expresivas. Las habilidades comprensivas, cómo escuchas y cómo lees. Y las habilidades expresivas, cómo hablas y cómo escribes. ¿Mm? Hay que desarrollar, eso hay que potenciarlo desde ya. ¿Mm? Hay gente que no deja, no deja hablar. ¿Sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Empieza uno habla y habla y habla. Yo se lo decía a mi esposo. Ay, tú no me hablas, no te comunicas. Dice, ¿a qué hora si tú no te callas? Aunque yo levante la mano. ¿No? Hay que saber cuando uno es dejar el espacio para que el otro hable, poderlo escuchar, poder hablar. Y esto forma parte de ese desarrollo comunicativo, pero para apropiarte de la cultura, no simplemente para saber leer, porque puedes saber leer y tener pobreza de aprendizaje. ¿Sí? Eso es otra cosa. Tenemos el arte que tanto, bueno, imagínense, fíjense, yo busco Atahualpa Yupanqui con la milonga nostálgica, cuando es un mundo simple, para poderla traer y que eso me permita generar aprendizajes, para cuando ya no estamos en la simpleza del mundo, sino un mundo complejo, como refutando cada una de esas cosas, vamos arribando al aprendizaje. En el punto 4 hay que reconquistar los saberes populares, señor, los campos, la gente sabe cómo se siembra, la gente sabe cómo se cuida la salud, hay que reconquistar los saberes populares, pero por sobre todo porque te lleva a la comunidad a los muchachos, y hay analfabetos que los mismos muchachos le enseñan a leer, y está que tira la basura y todo para aquello, entonces vamos a hacer un trabajo de reconquista, o sea, que la escuela sienta que no es simplemente el tema del tema 1, 2 y 3, sino que está volcada a la problemática de mi comunidad, que es la primera gran familia que tenemos ahí cuando estamos más allá de la comunidad familiar. ¿Está? Y eso hay que trabajarlo constantemente porque la escuela tiene un peso tremendo en reconquistar esos saberes populares que Atahualpa decía, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más, ¿no? Cuando Atahualpa dice tenía pero hace tiempo, nos está remitiendo a esto que hay que reconquistar, que antes sí lo hacíamos y después cada cual se fue encerrando cada vez más en su mundo que ni conoce a los vecinos. ¿No? ¿Estamos? Y por último, cuando Atahualpa Yupanqui dice, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, no sé, al contrario a eso, los ejes sí los vamos a engrasar, por sobre todo engrasar, pero tenemos que asumir dos cosas importantes. Uno, cómo cambiamos la evaluación, y otro, que es cómo contribuimos a que se contrarreste la resistencia. Cierro mi intervención con la evaluación, presentándoles, ahí les dejo una diapositiva con los 5 tipos de evaluación fundamentales: la evaluación basada en evidencia, la evaluación sumativa, la formativa, la criterial, la diagnóstica, pero para detenernos en qué es la evaluación formativa, más allá de lo que estamos viendo, que no es un cierre final, sino es una estrategia, se convierte en una estrategia de aprendizaje. ¿Cuándo es realmente formativa? La dejo allí. Importante que para la evaluación formativa tengan en cuenta que se convierte en una estrategia que te va acompañando poco a poco porque te obliga a preguntarte hacia dónde voy, qué objetivo persigo, dónde estoy, cuán cerca estoy, dónde debía estar, qué puedo hacer para llegar, qué pasos tengo que seguir para acercarme a lo que me están diciendo. Todas esas son preguntas que voy respondiendo de evaluación formativa. Que hay diferentes estrategias para la evaluación formativa, entre las que se destaca fundamentalmente las estrategias que es compartir los objetivos y los criterios con otros, diseñar actividades para evidenciar aprendizaje entre los alumnos, retroalimentar de manera oportuna, y ahí voy a llegar ahora, y dar oportunidades para autoevaluarse. ¿Qué es importante? Diferenciar la evaluación formativa de la calificación. Y se lo dejo. Mientras que una se convierte en una estrategia de aprendizaje, la otra para ver qué llegaste con determinado estándar, ¿no? ¿Sí? Mientras que una tiene el propósito de valorar qué logros vas alcanzando poco a poco, la otra tiene el criterio claro de hasta dónde llegaste y cómo ibas hasta allí según lo que yo pensaba. Ahora bien, todo esto nos tiene que llevar a otra pregunta, otro reto. ¿Qué podemos hacer para que a esto le entren los maestros? Ya vimos desde arriba, del 1 al 5, pero el 5 termina con otro reto además de la evaluación formativa. ¿Cómo contrarrestamos la resistencia? Hay que potenciar la sabiduría, la flexibilidad cognitiva, hay que saber, hay que pensar antes de actuar, no se pueden trazar muchas metas. Los invito a que los vean. Primero, para contrarrestar la resistencia al cambio, lleguemos a la sabiduría, que nos quedamos debajo, datos e información, y a veces a saber. Segundo, vamos a inhibir un poco esa falta de flexibilidad.
La gente dice, nos dijeron que por aquí, la reunión fue así, en la formación de maestros nos dijeron esto, y allá va, y está viendo que este es el precipicio ya, pero no importa, así nos dijeron, y así vamos, y así lo pongo. Cuando viene a ver, toda la escuela perdida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la flexibilidad cognitiva porque es un riesgo que no la tengamos presente. Esa flexibilidad cognitiva tiene que tener en cuenta que si hay un cambio, una función ejecutiva, el maestro es dejarle precisamente, fíjense ahí cómo está entrando todo el humo que me están dando por acá y cómo yo lo organizo para que me vaya saliendo como flechas direccionales. Pero para eso tienes que darme tiempo. Yo necesito que esa inhibición te permita saber que hay que parar, que hay que pensar y que hay que actuar. Si el semáforo nada más lo veo en la calle, pero no lo veo en la vida, pues la resistencia al cambio se agudiza. Se agudiza también cuando le quiero disparar a tantos objetivos que cuando viene a ver no hago diana en casi ninguno, ¿verdad? Las metas. Se agudiza cuando la retroalimentación hace más daño que bien. Hay que saber que hay varios tipos de retroalimentación, pero que hay una que es dañina. Entonces, ¿cuáles son las menos dañinas? Ahí le pongo los 4 tipos de retroalimentación que estimula a la gente a seguir adelante en lugar de decir, aparte, si con este nunca quedó bien, ¿no? Y por último, que hay muchas fuentes de evidencias, no una sola. Este maestro es malo por esto. Las múltiples evidencias, sus alumnos, los resultados, los padres. O este es bueno por esto, pero las otras evidencias, lo que está pasando. O sea, hay que saber que las evidencias tienen que ver con lo que dicen, con lo que escriben, con lo que producen o fabrican, con lo que ejecutan, y un buen evaluador basado en un gran grupo de evidencias es el que más podría ayudar a que la gente pues pudiera estar más contenta y menos resistente. Podemos decir con Atahualpa que cuando decía, me llaman abandonado, depende de la percepción, hay que mejorar las percepciones. Que cuando dice, ¿para qué los quiero engrasados? Hay que aclarar para qué, cuáles son los fundamentos pedagógicos y humanistas de estos, filosóficos. Cuando dice, es demasiado aburrido seguir sin nada que me entretenga, hay que buscar autonomía del maestro para romper ese rito aburrido de que tú me exiges, tú pongo, yo explico, tú tomas nota y me voy, cuidado, y empezar preparando la autonomía según sus fases, ¿no? Hay que desarrollar los ejes articuladores a partir de 5 tipos de pensamientos fundamentales. Atahualpa decía, no necesito silencio, yo no tengo que pensar. Nosotros tenemos que pensar de manera inclusiva, pensar de manera integradora, pensar de manera creativa, pensar de manera positiva, que es el de la vida saludable, porque por ahí van los ejes articuladores, ¿verdad? Y cómo se ponen en acción. ¿Sí? Cuando dice tenía, pero hace tiempo ya no tengo una tenía, hay que ir al tenía, ese pasado que reconquistamos, que nos permite reconquistar los saberes y sentirnos más unidos con identidad en nuestro entorno. Y después los retos, los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar, sí los voy a engrasar si me meto en lo que es una evaluación formativa adecuada y trabajo a la par los 5 elementos fundamentales que contribuyen a que se contrarreste la resistencia de los maestros. En ese punto de vista es que yo estaba tratando de ver con ustedes, muy rapidito, para que ahora vengan todas las preguntas, por qué si los tenemos que engrasar, esos articuladores y cómo los podemos engrasar. Ahora pueden preguntarme todo lo que deseen, que estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa presentación. Pienso que sería de mucha utilidad si nos dieran este tipo de capacitaciones desde la secretaría, ¿no? Pero a veces no se da. Bueno, pues yo tengo una pregunta, ¿no? Que es obligada para usted. En base a toda esta explicación, porque ahorita nos explicó prácticamente el modelo, ¿no? La pregunta para usted, doctora, sería, ¿cuál sería el balance que usted hace en base al modelo? Usted ha trabajado en México durante algún tiempo, ¿no? Ya algún tiempo conoce el contexto a lo que he escuchado de varios estados de la República. Vi por ahí que tiene varios libros donde nos habla de las competencias pedagógicas. Entonces, me gustaría que nos diera un balance del modelo. Para usted, ¿tiende a ser un modelo positivo o es un modelo carente en base al contexto mexicano? ¿Cuál sería su percepción? Ya una percepción más personal sobre el modelo. Personalmente, mira, te voy a decir que lo que he visto, escrito de lo que he visto, las reflexiones, son muy valiosas, muy cargadas de metateoría a la hora de explicarlas, porque sí después estuve leyendo, buscando la profundización para la orientación de los maestros y sí vi que
a veces, mira, a veces somos algunos iluminados que nos piden escribir una cosa y empezamos como escribiendo para nosotros mismos y por eso la gente empieza también a decir, ¿de qué está hablando este? A mí me pasa, incluso teniendo experiencia de muchas de las cosas, cuando empecé a leer todo lo que se estaba fundamentando para esto, yo decía, pero están equivocados, es que están escribiendo tanto enredo que ni tan siquiera que parece extralunar lo que están haciendo, ¿no? Y sin embargo, son cosas sencillas, pero profundas. La dulce facilidad de las cosas. Porque lo que se está pidiendo se le llama nueva, yo pienso que no porque sea totalmente nueva, sí sería nueva en la aplicación. A nivel mundial, no solo aquí sería nueva en la aplicación a partir de reconocer que lo que se quiere es, en definitiva, que haya, que se cumpla lo que se está diciendo hace rato, como yo decía, que se cumplan las cosas que se están diciendo hace rato, que no pueden ser tantas, porque si son muchas después nadie podría hacer nada, y que tiene que ver con la filosofía, que es lo que hace la pedagogía. Enseñar es pedagogía. ¿Qué pedagogía? ¿Qué tipo de ser humano quiero? Ese es el propósito de la pedagogía. ¿Qué tipo de ser humano quiero? ¿Y qué fundamento filosófico tiene eso? Y eso es lo que quiere el nuevo modelo. Pero después, cuando explica el cómo lo quiero, empieza a decir, quiero que lo haga de manera integradora. Pero si ves toda la vida ha sido segmentado, necesitas una buena formación para que sea integradora. Y si después de decirte, ¿para qué lo quiero? ¿Qué es lo que quiero? Que cambie, porque a partir de campos formativos, esto, ¿cómo quiero que lo haga? Con esa visión integradora, que es importante que lo tenga en cuenta. ¿Con qué? Tiene que desarrollar capacidades tecnológicas de la persona, pero además tiene que desarrollar todo un mundo de experiencias significativas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Con qué resultado? Ah, porque no quiero solamente que sea el resultado final estandarizado, sino quiero que también tú lo que vayas es progresivamente avanzando. Si vamos a ver eso que quiere, lo quisiera cualquiera para su hijo, para su familia, para su país. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué quiero esto? Para lo que quiere la pedagogía, que seas más integral. ¿Mm? Y que seas más humano. Por eso pedagógico es humanista. ¿Qué es lo que quiero? Que lo hagas a través de estos campos no disciplinares separados, segmentados, sino integrados. ¿Cómo quiero que lo hagas? Con un pensamiento inclusivo, incluidor y equitativo. ¿Mm? ¿Con qué quiero que lo hagas? Utilizando mucha tecnología más los medios de la realidad. ¿Sí? Y para obtener qué resultados, resultados también integradores que te permitan, en definitiva, ir ayudando a la gente a que vaya avanzando, que por eso es progresivo, pero también cubriendo determinados estándares porque somos locales, pero también somos globales. Eso, ¿qué es lo que quieren? Cuando después van a explicarlo, o a dárselo a los maestros de clase, ves a veces unos iluminados que escriben como 30, 60, 70 páginas que no hay quien le entre, que yo incluso a veces las leo para aprender más, porque claro, está escribiendo mucho, o las veo, pero digo yo, pero ¿cómo vamos a pensar que esto así se puede aplicar? En la práctica hay que lograr primero que la gente logre ese primer nivel de comprensión gradual como todo en la vida, que cosa es la dependencia, después que llega la independencia, después que llega la interdependencia y después como la autonomía. Pero si no lo hacemos de esa manera, algo que está muy bien pensado, porque no está mal pensado, ¿eh? Además, tiene una base vigosquiana, tiene una base sociocultural que la están aplicando en el mundo hace más de 60 años. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que una cosa es lo que se aspira y otra después la forma en que se está tratando de materializar eso. Yo he ido a muchos lugares donde la gente dice, ¿qué usted cree de esa nueva escuela mexicana? Porque nosotros no creemos de eso. Yo decía, ¿no quiero formar una gente integralmente? Sí, bueno, eso que se quiere. ¿No quieres que seamos más humanos porque estamos cada vez tirándole más a los papeles, a la cosa y menos a las personas? Así sí quiero. Ah, bueno, eso dice eso. Pero entonces no quieres tú entonces que no sea tanta metralla de asignaturas, sino que se integre más para que el muchacho pueda aprender así. Así que es el que. Ah, y no quieres que, sea, que haya inclusión, que haya equidad, que tenga posibilidad todo el mundo. Ah, bien, si quieres. Claro que sí quiero, claro que sí. Ah, y no quieres que tenga tecnología si no se queda afuera, que tenga idioma porque si no se queda afuera en el mundo. Ah, sí, sí quiero. No quieres que lo repruebe nada más por el resultado final, sino ayudándolo como va, si quiero. Ah, chico, entonces si lo quieres, lo que pasa es que de todos modos Juan te llama, lo que pasa es que ponerte otro nombre parece. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que es una concepción bien pensada, una aspiración de muchos países de hace muchos años, pero que sí a la hora de explicarla, formar a los docentes, ejecutarla, sí han formado si hay cantinfleo, estamos como el gentilhombre, ay, si llevo 30 años hablando en prosa y no lo sabía. Entonces, esas cosas hacen que, miren, en un lugar, no voy a decir el nombre, si puede ser muy hiriente, un profesor maestro me decía, me tocó llegar cuando se estaba haciendo una prueba de la vista, donde pone la letra y dice la FU, no es un chiste de verdad, la FU, quedó chaquita así, después le digo a un compañero que el cubano lo estaba teniendo aquí, eh, la FU. Digo, ay, esa es la F. No lo había dicho, pero prudente como siempre.
Yo llevo 30, 40 años dando clases, siempre he dicho la FU y así he enseñado a muchos alumnos de mi lugar y es la FU. Y yo decía para mis adentros, un país de gente tan inteligente, que no porque lo digan los japoneses dicen que son los más inteligentes de toda América Latina, los niños mexicanos de la calle, y además lo sabemos. Entonces decíamos, ¿cómo resuelven problemas rápido? ¿Qué? Pero después llegas a la escuela y entonces es como si no se escribe con la mano esta, se escribe con esta otra. Y empieza una metateoría y una metametralla y unas explicaciones de que la gente lo ve muy distante de todo lo que resuelve en la vida. Y tú ves que hay un divorcio entre gente tan inteligente y reconocida mundialmente y últimos estándares de calidad escolar, por otro lado. ¿Sí? Entonces, tenemos que preparar con la dulce sencillez de las cosas a los maestros para que todo ese potencial tan bueno que tienen logre que lleguen a los muchachos y que no haya ese divorcio entre la inteligencia natural que tienen como país, porque lo tienen. Eso está caracterizado. Hay un escrito de los japoneses divino sobre eso. Y que después llega a la escuela y hay un libraco de este gordo que a veces te lo tienes que declamar completo, que el libraco ese completo que tienes que declamarte tenía 3 direcciones. De todos modos, Juan te llamas. Punto. Entonces, esa es mi opinión, que está muy bien, que está bien concebido, que la aspiración está muy bien, la materialización se complica porque estamos acostumbrados como el burgués gentilhombre a querer que decirlo bien engolado es lo que es lograr cosas y no es así. No es así. Mientras Así más es. lo hagamos. Así es, doctora. Rescato mucho esa parte de que es un modelo, bueno, como usted lo comentó, que tiende a decir sobre esta parte de la autonomía y que en parte a los docentes se nos deja mucho quizá esa responsabilidad. Una crítica que se le hace a este modelo quizá es que no toca mucho de manera muy profunda las matemáticas, por ejemplo, o las ciencias exactas en la educación básica. Quizá porque antes teníamos un libro especial para matemáticas, un libro donde venían puros ejercicios, ¿no? Y ahora trabajamos con los proyectos integradores, con esta transversalización de asignaturas. Y bueno, quizá habrá docentes que si no tienen un libro de matemáticas como tal, pues no las incluyen en los proyectos, ¿no? No diseñan proyectos completos y no, digamos, de su cosecha, no las ven. Y pues esos niños crecen sin ver las matemáticas. Entonces, ahí está quizá el papel del docente, ¿sí? De esa capacitación, de ese diseño de proyectos que tenemos que llevar, pues desde una forma integral, como usted nos comentó. Yo decía, si estamos hablando, por eso decía, nuestro integrador hay que abordarlo a partir del pensamiento. Hay un pensamiento matemático. ¿Cuál es ese pensamiento matemático? Pensar en números, pensar en espacio, geometría, pensar en medida, pensar en Ujú. organización de datos y pensar en variancia, esa es la base. Después tienes esa base, la metes en proyectos. Los proyectos, pero la matemática de base es pensar en números, el cálculo, pensar en espacio, es que la geometría, pensar en medidas, pensar en organización de datos y varianza, que será después estadística, y por último, pensar en varianza. Ah, si esa estrella de 5 puntas la garantizo, después lo otro que es pensar matemáticamente y al otro seguirá creciendo según el nivel en que esté. Pero esa base sí la tiene que tener antes de meterme incluso en proyectos integradores o dentro de un proyecto integrador. Ujú. Pensamiento matemático. ¿Sí? Del Así muchacho. es. Doctora, ¿qué nos puede comentar en cuanto a la diferencia que hay entre la educación cubana y la mexicana? Nos Oh, pintan mucho que la educación cubana está en los primeros lugares, independientemente no hablemos de cuestiones políticas, que sabemos que hay por ahí algunos detalles, ¿no? Pero en cuanto al sistema educativo, en México nos hace falta algo y quizá es esto que estamos comentando, ¿no? Quizás sea la capacitación, quizás sea el interés tanto de alumnos, de profesores, de las familias, pero ¿qué hace bien, qué está haciendo bien Cuba en la educación y que nosotros quizás no estamos haciendo? hay una realidad en esto, que hay que reconocer ciertamente en estos momentos incluso hay una batalla, ha decaído muchas cuestiones por un problema de depresión, un problema de bloqueo, un problema económico, que eso afecta a todo lo demás, la base económica, también la superestructura, decía Mari, es cierto, pero independientemente de eso, hay una base de la concepción de la educación cubana que a veces no me gusta hablar mucho de ello, porque parece chauvinista, pero bueno, me preguntas y en ese sentido si es así. Y lo viví en carne propia como niña pobre de bañarse en el río. Yo decía que la educación cuando se quiere salvar, se quiere trabajar, primero tiene que verse como con una dimensión
político-académica. ¿Qué quiere decir esto? Están los académicos que se preparan y está también una dimensión política que garantice que esas cosas funcionen, ¿verdad? Entonces, esa unión de un proyecto político-académico es determinante. Desde el punto de vista académico, que voy a hablar ahora con esto, los maestros tienen que estar capacitados, eso como te decía, si es competencia lingüística, ¿sí? La base, habilidades comprensivas, habilidades expresivas. Si es en matemática, pensamiento matemático con sus 5 direcciones. Si es ciencia, la ciencia tiene sus 3 direcciones, cómo manejas el método científico, cómo tienes actitudes científicas y cómo eres capaz de debatir algunas cuestiones centrales de la ciencia actual. Si es ciudadana, cómo que eres capaz de incorporarte democráticamente y respetar los derechos humanos. Cuando vienes a ver, y convivir, cuando vienes a ver, primero garantizas bases, si no tienes bases no puedes, ¿no? Y entonces cuando garantizas bases para todo el mundo, y se está bañando en el río, se está bañando en el río, que salgan los muchachos porque van a ver lo que están leyendo. Al padre en el trabajo, ¿cómo está tu hijo en lectura? No, mi hijo no sea, no. Entonces tú haces tuerca, pero vas a tener menos salario. Decían que era represivo, pero a nosotros nos pareció muy bien aquel tiempo, porque tu hijo no ha cumplido con las lecturas. Y tú no estás pendiente de lo que está leyendo. Tienes que estar pendiente de estar leyendo, porque si tú no sabes leer, pero tienes que tratar que tu hijo lo lea porque viene de otra época, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Una dimensión político-académica. Muy criticado por unos, pero que a mí que me tocó vivirlo. Me pareció muy bien porque el primer cosmonauta de toda América Latina vivía en mi barrio, se bañaba en el río y fue el primer hombre que subió a la luna en América Latina. Quiere decir que hay una formación al maestro de las bases, al maestro de las bases. ¿Cuáles son las bases que tiene que aprender el alumno? Después que aprenda lo que quiera, pero que me aprenda las bases de cuáles son las bases del pensamiento matemático, cuáles son las bases del pensamiento lingüístico, eso me tocó a mí, cuáles son las bases de la convivencia a partir de la formación ciudadana y cuáles son las bases de la ciencia. No teníamos mucha tecnología porque sabe incluso el atraso que todavía tenemos cuando aquello que ahora sería una herejía no tenerlo, pero cuáles son las bases. Cuando tenga todas esas bases, después inventa lo que tú quieras, pero no, tú me lo vas a terminar hasta 6º grado con base que como si quiere desde ahí ser médico lo sea, pero que tenga bases, ¿sí? De saber leer, de saber escribir, de tener un pensamiento matemático y después de esas bases. Y ahí entonces te viene la prioridad al maestro de básica por sobre otros maestros y así, ¿no? Ya es la parte de la dimensión política. Pero ya de la parte académica es importantísimo que los maestros estén capacitados para comprometerse autónomamente con sus alumnos y garantizar que tengan las bases. Es decir, aquí te lo entrego. ¿Mm? Aquí te lo entrego y después si quieres que hacer con él lo que quieras, pero ya terminó la primaria y la secundaria con estas bases. Ya veremos qué pasa con ustedes en media y ahí venía la discusión que los de media que me lo diste, pero yo tengo el compromiso y eso es lo que me evalúan y eso depende de mi salario, eso depende de los avances de entregártelo así. Y las capacitaciones nacionales siempre eran con la base vygotsquiana, esta de Vygotsky, que es esto, la base sociocultural, de que no se trata de llegar a meterte descargas, sino se trata del muchacho en el huerto, del muchacho en el césped, de las reuniones con los alumnos, de los concursos, de corriendo en los parques, los padres también, porque están premiando a los que mejores salieron al terminar este periodo, y esa carrera era permanente, era toda una prioridad a estimular a los que más aprendieron en la formación básica. Porque eso es lo que te permite después aprender cualquier cosa, tener bases. Como se llamaba básica, tener bases. Eso, ahí se le cargaron todos los kilos, todos los deseos, todas las ganas. Después llegaban a la secundaria, que ahí me tocó dirigir a mí, y también, entonces ahí viene, es básico también, hasta el presidente del país llegaba a ver cómo estaba después nosotros corriendo, todo el mundo, ¡ay! La profesora salió casi sin ropa corriendo, qué sé yo, porque a ver cómo estaba la cuestión en la escuela secundaria, por ejemplo. Quiero decir que era mucha prioridad en la dimensión político-académica. Y como esas cosas estaban marchando a la par, dándole la prioridad a la formación básica de la gente, porque un país culto siempre iba a ser un país libre, decía Martí, y entonces allí que la gente tuviera las bases. Ya después, si cuando se quiere estudiar otra cosa, quieres hacer otra cosa, pero donde quiera que te pares, sabes leer, sabes escribir, no tienes ortografía, sabes hablar, sabes qué sé yo, y después ya ver. Y eso sí, ya se ha perdido mucho. En estos momentos me están diciendo y yo voy a mucho rato aquí con ustedes y voy mucho con mi país, por supuesto, pero ya se ha perdido mucho, pero me tocó toda la efervescencia de esas bases, esa prioridad. A educación básica es eso, ya el nombre te lo dice, formar bases. Y yo te voy a pagar por las bases, bases de pensamiento matemático, base de pensamiento lingüístico, base de pensamiento científico, base de pensamiento ciudadano, ¿sí? Base idiomática. Ya tiene eso. Si quiere sigue, si no que se case, haga lo que sea, pero ya puede ir a ser astronauta si quisiera. Muy bien. Sí, quizá eso precisamente es lo que nos hace falta. Ahorita que mencionó el concepto de inclusión como un eje articulador,
pienso yo que no se está llevando a cabo como debería ser esa esencia, eso que nos comentó de la relación de la equidad con la inclusión, no se lleva a cabo, ¿no? Para nuestras autoridades educativas, para algunas, inclusión, pues solo es que los niños que tienen alguna discapacidad estén en las aulas, pero quizá el maestro no está capacitado para atender a un niño con autismo o que tiene algún trastorno del aprendizaje o de otro tipo, incluso una discapacidad física. Entonces, para las autoridades educativas, inclusión, pues simplemente es que el niño esté ahí, como usted lo mencionó, como en la imagen que nos mostró, aunque no alcance a ver por arriba de la valla, ¿no? Pero que esté ahí. Entonces, esto se me hace muy valioso para nosotros como docentes, el buscar esa equidad, ¿no? Que no sea tanto una falsa inclusión, podemos decirlo así, sino darle lo que necesita el alumno, ¿no? Ustedes están confundiendo acá integración con inclusión. Ujú. La integración es que integro al niño, atiendo fundamentalmente la discapacidad, y el objetivo de la integración es como es atender la discapacidad. La inclusión no es atender la discapacidad, sino atender la sociedad como entra en ella y estás. Y la integración es, estos son los niños que los voy a incluir para que no estén fuera, pero voy a trabajar de manera integrada. ¿Y qué es integrada? Que si es ciego, que si es sordo, que si es la discapacidad que tenga, va a tener auxiliares que lo van a atender, que así se llaman los auxiliares que lo van a atender, más estar en socialización, porque no es para que esté ahí como un vegetal, pero eso se llama integración. Integración no es lo mismo que inclusión, aunque tenga muchos puntos de contacto. La inclusión es, estás y voy a ponerte los andamios que te permitan ver el juego como chiquitico. No es simplemente que estés ahí hasta que venga el auxiliar a atenderte tu discapacidad, porque los demás no lo manejamos, ¿no? Hay una diferencia entre integración e inclusión. Incluso la integración inicial de los años 70, 80 fue creciendo después hasta volverse inclusión. La inclusión tiene su origen en la integración, que era que ya estuvieras dentro, pero es como si no estuvieras. Ujú. Entonces, no hace falta que sea integrado e incluido. Ya es cuando sí existe, porque hacemos todas esas cosas para que estés. ¿Sí? ¿Está? Muy bien, doctora. Aquí tenemos una pregunta por aquí de un alumno. Nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a la inclusión del enfoque de diversidad sexual y de género en la nueva escuela mexicana, específicamente en lo relacionado con identidades no binarias y qué implicaciones considera que tiene el transmitir esta visión a niños y niñas en edad escolar? Miren, el tema que es delicado, que el tema es delicadísimo porque hay una concepción de siglos, de que si no, de que sí, muy mucho tiempo. Es muy delicado para tomar decisiones directivas, como si fuera a nivel directivo. Eso tiene que empezar por un problema de concientización. Sí pienso que la aceptación sí tiene que ser ya, porque de lo contrario, imagínate, vamos a ver la Edad Media que los mataban, los quemaban, qué sé yo, ¿no? La aceptación tiene que estar ya. El tema de que si hay que abordarlo a nivel verbal para que los muchachos lo manejen y no, yo en mi opinión, lo veo como un tema cultural. Podría verse como un tema cultural, un tema de apropiación de lo que pasa en la cultura, lecturas para documentarse de lo que pasa en la cultura, no simplemente un tema para que te inculque, lo aceptes, o si lo quieres aceptar, no, eso es tu vida. Tú lo harás con tu vida lo que quieras, una decisión que tomarás. Sí, no es un tabú tampoco que no lo toque y lo tape. Forma parte de la cultura, forma parte de saber leer, escribir y saber arte para saber que se incluyen dentro de ello, forma parte de abordarlo como una realidad del contexto diverso que tenemos. Ahí yo sí pienso que, lo que no pienso, y sí estoy en desacuerdo con eso, es que se inste a que incluso hay una edad en que no estás ni pensando en eso y ya yo te esté tratando de tocar un tema que no te corresponde porque ese tema también tiene determinada edad para comprenderse, Ujú. que no es una etapa tan primera de la vida, ¿no? Esa etapa primera de la vida tal vez eso te informe, pero no te dice nada. Hay una etapa del ser de uno en la adolescencia, hay una etapa en la juventud que debe ser un tema de discusión y debate. No creo que tenga que ser un tema obligatorio de ponerlo desde la primaria, de qué sé yo, para también lanzar la mirada sobre algo que incluso si lo quieres buscar, y tengo que explicarte porque está en el contexto social, pero que no expresamente que sea quien quiera yo inducirte a esos temas, porque en definitiva eso va a venir por su preferencia de todas maneras, ¿no? Lo que sí quiero prepararte es que aceptes a todos, aceptar a todos como son y como están, ese sí es mi trabajo, un trabajo de valores, aceptar a todos los seres humanos y no estigmatizar. Es romper los estigmas y prejuicios. Eso es una cosa diferente.
Romper Muy bien. estigma de todo, de negro, de chino, de indígena, de sexual diferente. O sea, que se vea más bien lo que esté aprendiendo es a no a eliminar prejuicios y estigma. Esa es mi tarea nuestra. Sin tener que entrar si te gusta, esto no te va a gustar, si te gusta, ya estás cayendo en unos detalles que ya se van incluso fuera de lo que es educar. Muy bien, doctora. Ya para ir finalizando, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, por ejemplo, a los docentes que ya estamos en este barco. Fíjese que a mí en lo personal, bueno, yo entré y me tocó el cambio, me tocó vivir este cambio, ¿no? Entonces, quizá a los nuevos docentes no nos ha costado tanto, pero ¿qué pasa con los docentes que ya tienen 30 años, ¿no? Manejando la escuela tradicional, por ejemplo, porque este modelo aquí en México vino a cambiar todo, ¿no? Cambiaron los libros de texto, cambió la forma de la planificación que nos pedían por parte de las autoridades educativas. Entonces, muchos maestros que ya tienen años de servicio, pues sí se están viendo un poco complicado en la aplicación del modelo. Sí, incluso me atrevo a decir que hay quienes no lo están aplicando como es o la esencia que tiene realmente el modelo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros que ya estamos dentro del sistema y los alumnos que nos están escuchando, que quizá las universidades eh, pedagógicas no están actualizadas y eso me parece algo increíble, pero es cierto. Muchas universidades que ofertan carreras de educación y pedagogía no están actualizadas en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo siempre le digo a mis alumnos cuando termino y las conferencias que los maestros debemos manejar el arte de la navegación. Manejar el arte de la navegación implica que estamos manejando una nave donde esos alumnos nuestros que están ahí son nuestros, ¿no? Y tal vez cuando haya un mal tiempo, una tempestad, yo no pueda cambiar la dirección del viento, yo no puedo evitar que le dé los golpetazos a mi nave, yo no puedo evitar incluso el riesgo que puedo tener. Eso no lo puedo evitar, eso no lo puedo evitar la ventolera, la tormenta, pero sí puedo actuar para que todo el que va tripulando a mis muchachos y a mi barco se salve y no le pase nada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo cambiar tal vez problemas de seguridad como maestra, que en la comunidad de los muchachos cayeron a tiro y están pero sí puedo hacerlos sentir más optimistas en la vida, con el afecto, con el cariño, con la concepción, con el pensar, con el soñar, con el vivir, sí. Eso sí lo puedo hacer. Yo no puedo, por ejemplo, tal vez que en su casa pueda incidir en algo, pero serán cosas que a las que yo no me voy a meter hasta allá, pero sí puedo hacer que la escuela sea para él un entorno muy agradable y mi clase también. Quiero decir, el arte de la navegación es, yo no puedo detener al viento, pero sí puedo salvar a la tripulación que llevo. Y para eso tengo que estar actualizado. Y para eso tengo que estar actualizado. Miren, estamos batallando mucho con la tecnología, los que venimos de otra generación. El hecho de que estemos batallando con la tecnología porque venimos de otra generación, lo que nos tiene que enseñar más es que nuestros muchachos sepan que una prioridad es que manejen, por ejemplo, las 8 competencias digitales básicas del mundo laboral. Si yo garantizo que eso lo tengas, yo tal vez no sepa, pero sí estoy garantizando que tú tengas chamba donde quiera que estés. Y ese es mi deber, prepararte para la vida, ¿no? Que tengas las competencias digitales básicas que te permiten incorporarte al mundo actual. Si puedes aprender idiomáticamente, idioma inglés, por ejemplo, aunque sea con los propósitos específicos que te puedas mover, también debo garantizártelo. Y si debo trabajarte las competencias socioemocionales dentro de ella, de bienestar y optimismo para seguir creciendo tú mismo, también. Con este trío, que yo permita que tú trabajes competencias, que te prepares en competencias digitales, tecnológicas, las 8 básicas que te consigues trabajo donde quiera que estés. Competencias idiomáticas, que México tiene el último lugar y sin embargo hace mucha falta que se meta en eso, para que se pueda interactuar. Y competencias socioemocionales, por sobre todo estas de optimismo, de no tristeza, de emociones negativas, sino las que te hacen crecer. Si logro sembrártelas, si logro crecerlas, ya yo sería un profesor viejo, sería un maestro tal vez que me cueste trabajo andar con los viejos tiempos, pero eso no quitó que yo salvara a los alumnos de mi tripulación porque sabía que podía hacer para que pudieran crecer. Y esa es la labor de todo maestro. Tal vez yo no pueda montarme ya directamente en el mismo barco de que el muchacho te agarre la tecnología, tal vez yo no pueda montarme en el mismo barco idiomático, tal vez yo, pero yo sí puedo guiarlo con mi ejemplo y con la forma en que trabajo, a que sepa dónde está
el camino para que pueda triunfar más allá de, ¿no? Y esa sí era la labor de nosotros. Incluso es casi que una herejía que yo, porque no sepa tecnología, no me preocupe ni tan siquiera porque los alumnos, si estén haciendo tareas con la tecnología, me apoye como me vaya a apoyar, porque sé que con eso los estoy salvando, ayudando para el futuro. No lo estoy ostrando, volviéndose a mí, porque ellos no van a volver conmigo al siglo XX, ¿no? ¿Está? Entonces, esa es la labor. Como nosotros es desarrollar gente, ayudar gente, impulsar gente, tenemos que estar claros cuáles son los caminos fundamentales que garantizan su empleabilidad. ¿Qué es empleabilidad? Empleabilidad no es empleo, empleabilidad es las posibilidades que te preparo para que el día de mañana lo puedas tener, no sientas sin que tengas. Puedo prepararte para que puedas ser una familia feliz. ¿Qué cosa es eso? Eso no es empleabilidad, eso es cómo te desarrollas socioemocionalmente para ser feliz y hacer feliz a los demás tuyos. Pueden a todo el mundo, pero los tuyos fundamentalmente. Puedo garantizarte que tengas por lo menos, no solo que te dejes la pobreza de aprendizaje, que lo que aprendas te permita resolver con lo que tienes para otras situaciones, manteniendo la educación que debes tener y el pensamiento que debes tener. Ya con eso te dices millonario, rico, aunque no tengas un centavo. Eres millonario, porque hay quien es mucho dinero y sin embargo no tener nada de eso es un infeliz, ¿no? Y hay que cantarle como Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Entonces tenemos que hacer que se crezca en las cosas que puede crecer esa tecnología, esa que yo no la tengo, pero tú la tienes que tener porque te va a tocar otra época. Ese conocimiento idiomático, ese desarrollo socioemocional, con ese trío a la cabeza, que venga todo lo demás para que sea una buena persona y sea feliz. Eso sí me toca. Y eso sí es la parte que nos toca a los que estamos ahí, debemos hacer. Que tenemos muchachos indisciplinados, es cierto, no todos, pero sí. Que tenemos a veces muchachos que también, hay muchachos con rencores y dolores, pero tenemos también gente muy buena, tenemos padres muy buenos, tenemos gente muy buena, que ahí hay que aferrarse como un barco para que la labor siga siendo buena y por lo menos saber que lo hice. Eso es importante. Y eso se llama fortalecer la labor de hacerse maestro y debe formar parte de la escuela formadora de maestros, que ya eso se ha olvidado, que es potenciar la vocación de lo que es ser un maestro. Ya esa asignatura ni se da, ni como asignatura, ni como campo formativo, ni se le dedica espacio. Y eso es muy importante. Muy bien, doctora. Me parece que cumplimos el objetivo de esta conversación, que era reflexionar críticamente sobre el modelo. Esto que nos está comentando, créame que es muy valioso para un servidor y para todos los que estamos escuchando y analizando el mensaje. Y bueno, le agradecería que me compartiera después la presentación para hacerla llegar a los alumnos y a quienes desean revisarla con más detenimiento. Y bueno, sin más, llegamos al final de esta emisión. Agradecerle mucho esta parte de su disposición a la conversación. Sabemos que tiene mucho trabajo y realmente agradecemos esa parte. Créame que queda para la posteridad de esta conversación y para mucha ayuda de muchos docentes que todavía hoy en día pues se quedan como en este barco sin rumbo, ¿no? Que no saben hacia dónde va. Y pues nos queda más que agradecerle mucho esa parte, doctora. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo fuerte para todos. Gracias y gracias a todos los que se pudieron conectar, a los que nos vieron en vivo por ahí en las redes sociales. Los invitamos a seguirnos. Ya saben, cada semana hacemos por ahí una conversación y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Próxima. Bye. Muchas gracias.